Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería en un nuevo programa de FH Almería Radio, el programa diario especializado en agricultura. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Solo tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. También, si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales, tanto YouTube como iVoox, y escribir en el buscador FH Almería Radio. Así podrán encontrar todos los programas hasta el día de hoy. Y antes de seguir, como siempre, toca saludar a quien tenemos aquí en la parte técnica del programa, a Roberto Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenas a todos. Pues bien, comenzando la semana, otra semana más, y bien. Un fin de semana un poco pasado por agua y con frío, ¿no? Sin duda que aquí en Almería no estamos acostumbrados a estas temperaturas para nada. Pues hablaremos de eso en un ratito, porque sí, hoy es lunes 26 de enero, empezamos semana nueva, tras unos días, pues con un tiempo revoltoso que, entre otras cosas, complicó el tránsito por las carreteras allí por el noroeste de nuestro país, y por eso en el programa de hoy volveremos a hablar del tiempo, porque acabamos de sufrir la borrasca Ingrid y pues parece que ya viene Joseph. También tendremos con nosotros a Silvia de Juanes, la directora representante oficial de Messe Berlín en España, en una entrevista que nos trae el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. En esa entrevista pues escucharemos a los dos hablar de Fruit Logística. También pues volveremos a estar en las jornadas de campo. Hoy le toca a EHM Clause. Y por último cerraremos el programa hablando de las manifestaciones que tendrán lugar ya este jueves. Pero antes de todo esto, como siempre, le echaremos un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmeria.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y lo mejor, a la hora que deseen. Además, en fhalmeria.com también pueden consultar las pizarras de precios, pizarras a las que hoy también prestaremos atención y le echaremos un vistazo. Pero antes, ya para terminar, les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan. Ahora sí, una pausa y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Zuan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Zuan une lo que más valoran los agricultores. Alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Zuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Zuan. Con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Vamos con la pizarra de precios de Agroejido, la pizarra de hoy lunes 26 de enero de 2026. Empezamos como siempre, con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 8,82 € y un último de 7,93 €. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 7,92 € y un último de 7,60 €. Vamos con el bloque de las judías y empezamos con la judía Carrofón, que ha tenido un primer corte de 4,22 € y un último de 3,80 €. La judía Shera ha empezado en 9,14 € para acabar en 6,69 €. La judía
Elda, por su parte, ha tenido un primer corte de 7,32 euros y tras varios cortes ha acabado en 6,17 euros. La judía Perona Semi solo ha tenido un corte y ha sido de 5,06 euros. La judía Perona Roja también ha tenido un solo corte y ha sido de 9,88 euros. Y por último, la judía Emerite ha tenido un primer corte de 4,90 euros y un último de 3,90 euros. Pepinos. Empezamos con el pepino francés, que ha tenido un primer corte de 1,95 euros y un último de 1,65 euros. El pepino español ha empezado en 1,86 euros para acabar en 1,58 euros. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,36 euros y un último de 1,32 euros. Calabacines. El calabacín fino ha tenido un primer corte de 3,30 euros y ha acabado en 3,01 euros. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 3,16 euros y ha acabado en 2,95 euros. Berenjenas. La berenjena rallada ha empezado en 3,50 euros para acabar en 2,74 euros. Y la berenjena larga ha tenido un primer corte de 3,25 euros para acabar en 2,87 euros. Tomates. En los tomates solo tenemos el tomate pera, que ha tenido un primer corte de 1,07 euros y un último de 96 céntimos. Pimientos, el último bloque de esta pizarra, y empezamos con el pimiento Palermo, que ha tenido un solo corte de 2,24 euros. Seguimos con el pimiento italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,68 euros para acabar en un último corte de 1,38 euros. El pimiento italiano rojo ha tenido un primer corte de 1,23 euros y un último de 90 céntimos. El pimiento lamullo verde ha empezado en 1,78 para acabar en 1,43. El pimiento lamullo rojo ha tenido bastantes cortes y ha empezado en 2,48 euros para acabar en 2 euros. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 2,09 euros y un último de 1,73 euros. El pimiento California rojo ha tenido el primer corte de 2,40 euros y un último de 2,20 euros. Y por último, el pimiento California amarillo, el último de esta pizarra, ha tenido un primer corte de 3,88 euros y un último de 3,33 euros. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy lunes 26 de enero de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento ahora para el repaso de la actualidad, y para esta tarea, como siempre, voy a sacar de detrás de esa mesa de sonido a Roberto. ¿Qué tal? ¿Listo ya o qué? Listísimo. Pues entonces no esperamos más, empezamos. Vox presenta en los ayuntamientos de Almería una iniciativa para rechazar frontalmente el acuerdo Unión Europea-Mercosur. El portavoz nacional de Trabajo y Campo de Vox, Rodrigo Alonso, ha alertado de que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur podría sentenciar a muerte al sector primario español. Alonso ha anunciado que presentará una moción en todos los ayuntamientos almerienses donde Vox tiene representación y en la Diputación Provincial para exigir al gobierno que no ratifique el pacto y que los representantes españoles en Bruselas se opongan hasta incluir cláusulas de reciprocidad y reforzar los controles en frontera de los productos agroalimentarios. El portavoz de Vox ha criticado que PP y PSOE se desmarquen ahora de políticas que ellos mismos promovieron en Europa y ha pedido que el acuerdo no se aplique hasta que sea ratificado por los parlamentos de todos los Estados miembros.
Alonso advierte que esta medida busca proteger al sector primario de la competencia desleal y garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores europeos, denunciando además la división del pacto por parte de la Comisión Europea que permitiría ratificar la parte comercial sin pasar por los parlamentos nacionales. El 19% del sector agroindustrial de España tiene sello andaluz y desde este lunes se exhibe en Madrid Fusión. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, destacó el peso de la agroindustria andaluza, que ya representa el 19% del sector nacional. Durante la 24ª edición de Madrid Fusión, bajo el stand de la Junta de Andalucía, Gusto del Sur reúne a una treintena de empresas y entidades que mostrarán la calidad y sostenibilidad de sus productos en la principal feria agroalimentaria y gastronómica de España. Fernández Pacheco subrayó que la industria agroalimentaria andaluza genera un 13% del empleo regional y un 14% del negocio del sector a nivel nacional, cumpliendo con altos estándares de seguridad alimentaria y sostenibilidad. El consejero resaltó además que la Junta apoya la promoción de los productos andaluces en el mercado internacional con ayudas de 3,5 millones de euros para denominaciones de origen y 88 millones para modernización de empresas agroindustriales. Durante la feria, Fernández Pacheco también presentó a Jerez como capital gastronómica, destacando la calidad de sus vinos y productos locales. En Andalucía, la fusión entre agricultura y gastronomía forma parte de nuestra identidad y es el mejor escaparate para que nuestros productos crucen fronteras, afirmó. La Junta y la Andaluz firman un protocolo para la defensa y promoción de la agroindustria andaluza. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, y el presidente del Andaluz, Álvaro Guillén, han firmado hoy lunes en el marco del Congreso Madrid Fusión un protocolo de colaboración para la defensa y promoción de la agroindustria andaluza. El acuerdo tendrá una vigencia de 4 años y busca reforzar la proyección del sector tanto dentro como fuera de nuestra comunidad. El protocolo permitirá desarrollar acciones conjuntas como promociones en puntos de venta, participación en ferias, jornadas y congresos, la creación de grupos de trabajo y el impulso de la marca Gusto del Sur. Durante la firma, Fernández Pacheco ha subrayado que este acuerdo es un ejemplo de diálogo permanente entre la Administración y el sector con el objetivo de seguir fortaleciendo la competitividad de la agroindustria andaluza mediante la mejora de los procesos productivos y la incorporación de nuevas tecnologías. Luis Planas subraya la postura común del Gobierno de España, sector agrario y comunidades autónomas en defensa de una PAC fuerte y con presupuesto suficiente. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reafirmado hoy en Bruselas que España defenderá mantener como mínimo los presupuestos actuales de la política agraria común y la política pesquera común en el nuevo marco europeo 2028-2034. Según Planas, esta posición es compartida por el Gobierno, el sector agrario y las comunidades autónomas y será uno de los temas centrales en los consejos de ministros de la Unión Europea que se celebrarán este año. El ministro ha insistido en que España apuesta por una PAC plenamente europea, con fondos suficientes para afrontar los retos futuros, y se ha mostrado contrario a la renacionalización de aspectos de esta política. Planas recordó además las recientes reuniones con las principales organizaciones agrarias y cooperativas, así como con consejeros autonómicos, donde se confirmó la postura común del país a favor de una PAC fuerte y cohesionada. Y acabamos el repaso con una noticia de datos. La importación hortofrutícola española crece un 7% en volumen y un 10% en valor. Las importaciones de hortalizas frescas en España crecieron entre enero y noviembre, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales procesados por FEPEX. En total se importaron 2 millones de toneladas, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, con un valor de 1.473 millones de euros, un
3% más. La patata sigue siendo la hortaliza más importada, con 1,1 millones de toneladas, aunque su valor cayó un 15%. En cambio, el tomate registró un fuerte aumento, un 50% más en volumen y un 43% más en valor, alcanzando casi 294 millones de euros. En cuanto a las frutas, las importaciones subieron un 5,5% en volumen y un 13,5% en valor, llegando a 2,17 millones de toneladas y 3.520 millones de euros. Destaca el aguacate, con un crecimiento del 19% en cantidad, mientras que su valor se mantuvo estable en 603 millones de euros. Tras el aguacate, las frutas más importadas son la manzana, con 174.000 toneladas, la piña, con 167, y el kiwi, con 166.000 toneladas, mostrando crecimientos destacados en valor, especialmente el kiwi, con un 18% más. Muchísimas gracias, Roberto, por ayudarme a mí a ampliar la información y esa información que rodea al campo. Para terminar este repaso informativo, pues volvemos en nada con la información meteorológica. Comenzamos el parte meteorológico hablando del riesgo de incendios, que será bajo en toda la provincia de Almería, como evidentemente prácticamente toda la península. Comenzamos esta semana diciendo adiós a la borrasca Ingrid, que nos ha dejado un fin de semana pasado por agua con un temporal protagonizado por viento. Hoy, lunes 26, seguimos con alerta amarilla desde la costa granadina hasta la costa del levante almeriense, con vientos de 50 a 60 km por hora. También seguirá el aviso amarillo en el poniente almeriense y Almería capital por vientos de componente oeste, con rachas máximas de 80 km por hora. Mañana martes, la alerta amarilla por vientos se extiende prácticamente por toda Andalucía, dejando a toda la provincia de Almería con vientos de componente oeste con rachas máximas de entre 70 a 80 km por hora. La costa del levante almeriense hasta Campo de Cartagena estará en alerta naranja por fenómenos costeros, con vientos de suroeste de 50 a 70 km por hora y olas de 3 a 5 metros. En la provincia de Almería no hay avisos por lluvias, aunque sí que veremos caer algunas gotas. Tendremos cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas generalizadas, que pueden ser localmente fuertes aquí por el poniente. Las temperaturas mínimas en descenso, sobre todo en el interior, y sin cambios en el litoral. Las máximas también están en descenso y se notará más por el litoral. Así que esta ha sido la previsión meteorológica para mañana martes 27 de enero. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Nos íbamos de fin de semana hablando de que la DGT, la Dirección General de Tráfico, había activado restricciones preventivas por el empeoramiento del temporal que afectaba a España, sobre todo por el noroeste del país. Tras un fin de semana pasado por agua, acompañado de vientos y oleajes fuertes, parece que hoy hay una tregua, especialmente por el suroeste, centro de la península y algunas zonas del Mediterráneo. No obstante, parece ser que esta tregua no va a durar mucho. Un nuevo frente asociado a la borrasca atlántica Joseph se adentra en la península ibérica hoy lunes, trayendo consigo cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones. Pues esta situación de la borrasca Joseph se suma a los efectos que todavía aún están presentes, los efectos de la borrasca Ingrid en el norte del país.
La mayor afectación se prevé en Galicia, donde se esperan los mayores acumulados de lluvias, deshielo y tormentas ocasionales. Ante el riesgo de inundaciones y daños por las precipitaciones, la Xunta ha suspendido las clases en 16 municipios del interior de Pontevedra y ha cancelado actividades al aire libre en varias localidades de Ourense. Además, la alerta naranja por temporales costeros sigue activa en toda la costa gallega, manteniendo la suspensión de actividades deportivas en el mar. El resto de España. En el resto de España, la cota de nieve aumentará progresivamente de 900 a 1100 metros en el tercio norte y de 1100 a 1500 metros en las demás áreas. Las nevadas significativas se concentrarán en el Pirineo y en cumbres de la mitad norte, acompañadas de heladas débiles en zonas de montaña. También se prevén rachas de viento fuerte en el Cantábrico Oriental, litorales de Alborán, Baleares y sierras del arco mediterráneo. Pues conforme avance la semana, se espera que el temporal empeore, especialmente por el sur peninsular. Según ha explicado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, Juan de Dios del Pino, dice que Josep dejará precipitaciones persistentes y puntualmente intensas en toda la comunidad andaluza, con importantes acumulados por metro cuadrado, sobre todo en la mitad norte y en las comarcas interiores. La provincia de Jaén será una de las más afectadas, especialmente durante las jornadas del martes y el miércoles, cuando se esperan los registros más elevados de lluvia. Las precipitaciones no se limitarán a la parte occidental de Andalucía, sino que también alcanzarán la zona oriental. Además, vendrá acompañado de mucho viento, especialmente entre el martes y el miércoles, debido a la marcada diferencia de presión entre la borrasca y el anticiclón. Aunque no se esperan en general avisos por lluvias muy intensas en una sola hora, sí podrían activarse avisos por acumulados importantes en periodos de 12 horas, lo que incrementa pues el riesgo de incidencias. Seguiremos atentos a ver cómo evoluciona la nueva borrasca Joseph durante esta semana y pues cómo afecta o cómo puede afectar al transporte y a la red de carreteras. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Seguimos en FH Almería Radio y cambiamos radicalmente de tema porque Fruit Logística está ya a la vuelta de la esquina. Fruit Logística, como ya saben, es la feria internacional de referencia para el sector hortofrutícola, ese gran punto de encuentro donde productores, comercializadores, distribuidores y empresas de servicios de todo el mundo se dan cita cada año para compartir innovación, analizar tendencias y hacer negocio. Es un evento clave que marca el pulso del sector y anticipa lo que vendrá en los próximos meses. Y digo que está a la vuelta de la esquina porque recordamos que es ya la semana que viene, es del 5 al 7 de febrero en Berlín. Y para seguir calentando motores de cara a esta nueva edición, hoy traemos una entrevista muy especial. El director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, ha tenido la oportunidad de hablar con Silvia de Juanes, la directora representante oficial de Messe Berlín en España. Messe Berlín, la empresa que organiza Fruit Logística. Así que, sin más rodeos, vamos a escucharles. Estamos con Silvia de Juanes, la responsable de Fruit Logística en España, y ya quedan muy pocos días para que la expedición española se vaya a Berlín a desarrollar pues su trabajo comercial en la feria más importante que hay de comercialización de frutas y hortalizas en el viejo continente. Muy buenas, Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Pues aquí estamos, pues como bien dices, a las puertas de abrir nuestras puertas a este evento en el que trabajamos
bueno, pues con tanto cariño y energía, ¿no? Una mezcla de los dos. Así que bueno, esta última semana es un poco con últimos preparativos, pero bueno, con grandes expectativas. ¿Tenéis cuantificada la participación española en la feria o no llegáis a barajar esos datos como algo interesante para la gestión que hacéis? Bueno, a ver, nosotros lógicamente siempre miramos todas nuestras participaciones y sobre todo la española siendo una de las top 3, pues la tenemos muy estudiada. Cierto es que bueno, cada vez más las empresas van cambiando de dueño y de manos, incluso Sí. hasta de países, ¿no? Empresas que igual han sido españolas pues ya no lo son o se unen y dejan de tener igual la dirección fiscal en España, con lo que en este mundo tan global en el que vivimos y en el que nos manejamos, pues hablar de cada una de las regiones cada vez es más complicado simplemente porque los datos no son tan transparentes como lo eran antes. Sí, sí. Bueno, hace tiempo tú misma te interesaste por la participación de las empresas de Almería, que como todo el mundo sabe es un sector muy poderoso en la comercialización de fruta y hortalizas y precisamente en Alemania tiene a sus principales clientes europeos. Como digo, te preocupaste mucho por ver lo que querían las empresas almerienses para la feria berlinesa. ¿Qué te parece la participación que tenemos ahora desde Almería en esta cita tan importante para la comercialización de frutas y hortalizas en el corazón de Alemania? Bueno, pues a expensas de esa última semana en la que los últimos años nos dicen que siguen dándose de alta las empresas que van como coexpositoras dentro de nuestros pabellones regionales, con lo que hasta postferia no sabemos los números finales, pues en general es una participación que se mantiene tanto a nivel expositor como de visitantes y bueno, que buscan pues lo que Frutlogística les puede ofrecer, que es esa plataforma no solo para hacer sus negocios, por supuesto, a nivel europeo, a nivel mundial, sino también como plataforma de conocimiento con esos foros que tenemos, ¿no? que también reflejan toda la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización. Y bueno, con ese conocimiento que presentamos durante estos 3 días de Frutlogística. Sí, aquí en Almería, digamos, la sensación que se tiene es que la feria sigue siendo muy importante para los intereses tanto de agricultores como exportadores almerienses, pero digamos que se centran más en convertirla en un foro de encuentro de exportadores e importadores y no tanto como un lugar donde hay que tener una presencia activa con un stand. De hecho, todos los años salen 2 aviones charter con 400 profesionales que van con destino a la feria porque, como digo, es un lugar para ver al cliente, para analizar toda la gestión que se viene haciendo desde principio de campaña ya por el 1 de septiembre hasta la fecha actual y digamos que ese encuentro pues reporta unos beneficios muy importantes para cada una de las partes que están en el negocio de la compraventa de frutas y hortalizas. ¿Cómo valoras tú esta percepción que se tiene aquí en Almería de usar la feria como lugar de encuentro más que un lugar para exponer? Bueno, pues al final cada empresa tiene que decidir cuáles son sus objetivos en cada feria y bueno, pues lo que es el espacio expositivo en números globales no ha disminuido tampoco de España, al revés. Bueno, la comunidad andaluza tiene un espacio muy notable dentro de la feria y incluso pues la región de Murcia, por ejemplo, ha aumentado un poquito este año y tenemos una presencia muy fuerte tanto de expositores como de visitantes. Lo importante para Frutlogística es
que esos que sean de altísima calidad, ¿no? Que son exactamente esas personas que van en ese avión y vienen a Fruit Logística, son los que saben del sector, los que vienen a hablar de los temas que les preocupan, los que vienen a informarse, los que vienen a conectar con clientes y posibles clientes, y esa calidad es lo que realmente es importante para Fruit Logística. Centrándonos en la feria de este año, en la edición de este año, que tiene comienzo el próximo 4 de febrero en el recinto de Messe, en el corazón de Berlín, ¿en qué novedades deberíamos de fijarnos respecto de otros años? Bueno, este año la inteligencia artificial, ¿no?, es la gran estrella que se cuela en cada uno de los rincones de nuestra feria. Desde luego, la parte tecnológica con diferentes o nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial a todos los niveles, yo creo que va a ser la gran protagonista de esta feria. Y bueno, además tenemos el New Product Showcase, que por primera vez esas novedades que se presentaban antiguamente en el Spotlight, antiguamente hasta el año pasado en el Spotlight, que era online para que todos aquellos que se quisieran interesar lo pudieran ver, pues este año tienen la posibilidad de verlo físicamente, esos productos en feria y ver y tocar, ¿no?, realmente las novedades y vivirlas de otra manera. Además, también hemos aumentado considerablemente el número de startups presentes, porque teníamos siempre 10 y al final se quedaban proyectos y startups con proyectos maravillosos un poco en el cajón, y la verdad es que eso a nosotros nos daba mucha pena, con lo que al final hemos decidido que aumentábamos el espacio para las startups en 18 y con sesiones de presentación en el Farming Forward Stage, un poco para darles más visibilidad a esos proyectos nuevos que serán implantados en un futuro bastante cercano, probablemente en el campo. Lo que resulta verdaderamente impresionante, que algo que surge de la agricultura, del sector primario, pues puede impresionar por los cambios, las novedades y todo lo que se lleva a cabo en investigación para aportar productos de una forma diferente, ¿no? Por otra parte, me gustaría preguntarte también por esa labor que hacéis de, presentar al mundo nuevas zonas agrícolas de otras partes del mundo, valga la expresión, ¿no? Siempre hay países que llegan nuevos con sus productos exóticos, tropicales, distintos, y esa labor se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Estamos viendo siempre países diferentes, con agriculturas distintas y productos desconocidos, novedosos, que le interesa mucho a todos los que están en el negocio de la comercialización de frutas y hortalizas. ¿Este año tenemos algún país así que nos llame la atención? Bueno, realmente ya el año pasado contábamos con 90 países expositores y claro, ya es difícil seguir creciendo en este sentido, pero lo que sí ha crecido de nuevo es la participación asiática, que lógicamente bajó en la época del COVID, pero este año ha vuelto a crecer, y crece mucho la presencia y la potencia del continente africano. Ya no solo de lo más cercano, más mediterráneo, sino también de otras zonas igual que hasta ahora no eran tan conocidas como productores. Siempre hay que tener muy en cuenta en este sentido también lo que hace nuestra competencia más directa, de la que siempre estamos muy preocupados, y que este año una vez más hacen todavía más fuerte su presencia en Fruit Logística, si cabe. Sí, en cifras, absolutas, en 25 pabellones, en 90 países, creo que son 70.000 visitantes lo que hay previsto para la feria. ¿Algún dato más así relevante para que los oyentes puedan, hacerse a la idea de las dimensiones y la importancia que tiene Fruit Logística para el sector primario y sobre todo para esos 8.000 millones de consumidores que estamos en el mundo?
A ver, bueno, por un lado, por primera vez hemos publicado el año pasado las cifras de profesionales presentes, porque nosotros siempre hablábamos de el visitante, ¿no? Y todos los expositores y todo el personal de esos expositores que venía estaban no estaban incluidos en esas cifras, ¿no? Entonces el año pasado contábamos con 91 profesionales, 91.000 profesionales en la feria de 151 países y esa es la línea que queremos seguir. Luego, en cuanto a número de pabellones, este año, bueno, hemos cambiado un poquito la estructura para hacerlo más sencillo y más fácil para el visitante profesional, siendo lo complicada que es la feria, ¿no? Entonces tenemos 28 pabellones, hemos quitado un pabellón un poco más grande que se quedaba un poco apartado para unir pabellones un poco más pequeños, pero que hacen que esa vuelta a la feria sea más fácil, más accesible. Y bueno, pretendemos siempre, nuestra idea es intentar mejorar, como todos, ¿no? Y queremos realmente hacer que la visita a Fruit Logística sea un poquito más sencilla dentro de la dificultad que es visitar 28 pabellones en 3 días. Sí, bueno, tú sabes que aquí en Almería estamos muy orgullosos del pabellón 18, que prácticamente lo tenemos en propiedad, que ahí están casi todas las empresas de Almería, y aquello se convierte por 3 días en una extensión de Almería, con lo cual lo pasamos muy bien y estamos muy contentos de compartir con los alemanes y con todos los visitantes, porque justo enfrente tenemos el pabellón, no sé si es el alemán o es el ruso, que está allí muy cerca de donde... Es el alemán, el alemán, ¿no? Sí, ellos son más callados que nosotros y comen menos que nosotros, aunque también tienen buen apetito, pero la verdad es que el pabellón 18 pues te da una libertad enorme, porque puedes convivir con gente que habla perfectamente tu idioma, no tienes que ser un hablante de inglés ni nada para poder desarrollarte allí en la feria, y a partir de ahí pues te puedes ir trasladando a cualquier parte de la feria, que es muy interesante en cualquier rincón. La verdad es que Fruit Logística yo creo que es un emblema para el sector primario, que tiene pues todo lo que tiene que tener una feria y cada vez es más profesional. Silvia, muchísimas gracias por haber estado este tiempo con nosotros. El día 4 te buscaremos en la feria, sobre todo en el pabellón que tenéis reservado para los periodistas, y seguiremos hablando. Nos veremos y seguiremos hablando de la edición de este año. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a José Antonio por traernos esta entrevista y a Silvia de Juanes por dedicarnos estos minutos. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Volvemos a estar a pie de campo asistiendo a las jornadas, y hoy ha sido el turno de H.M. Clause, porque en el Solanillo han arrancado las jornadas, la Semana del Pimiento, unas jornadas técnicas que reúnen a agricultores y profesionales del sector para conocer de primera mano las últimas novedades. El equipo de FH Almería se ha desplazado hasta allí y ha tenido la oportunidad de hablar con David González, el responsable de H.M. Clause para el poniente almeriense. Escuchamos su palabra. Pues estamos hoy en el Poniente, en el Solanillo, comenzando lo que es la Semana del Pimiento de H.M. Clause. Nos hemos venido hasta aquí para conocer en esta finca la novedad de esta casa de semillas para esta campaña, que es un pimiento California amarillo, del cual nos va a hablar David González, que es el comercial de esa casa de semillas de H.M. Clause, responsable del Poniente. ¿Qué tal, David? Muy bien. ¿Cómo están marchando las jornadas? Pues bien, empezando la semana con una de las novedades que tenemos, que es el pimiento Sulis. Sulis, ¿cuál es su código? ¿Lo recuerda? Pues sí, el código es el 277, HMC 57277. Sulis, va a ser su nombre comercial. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué lo define? Pues es un pimiento para el segmento tardío, planta vigorosa, concretamente para plantarla desde el 1 de agosto hasta el 15 de agosto. Y es un pimiento de calibre G, con planta muy abierta,
una característica muy interesante para la situación que estamos viendo con el tema de papispino, y luego una planta que tiene también un paquete de resistencia importante, tiene resistencia a spotes, L4 y una resistencia alta a oidio. Pero como decíamos, esta es solo la primera de las citas que tenemos esta semana. Hoy estamos en el Solanillo, pero esta campaña tan peculiar que tenemos, habéis decidido mostrar vuestras variedades en distintas zonas y un poco para que el agricultor vea cómo van respondiendo. Hoy es el día de Sulis, pero mañana será el de otra jornada y así hasta el viernes, ¿no? El de otra variedad, quiero decir, así hasta el viernes. Cuéntanos, ¿qué nos espera a los agricultores y técnicos con HM Clause esta semana? Bueno, pues así es, hemos decidido organizar una semana del pimiento de HM Clause para darle visibilidad a algunas de las variedades que tenemos dentro de nuestro catálogo de HM Clause, del pimiento de HM Clause. Empezamos el lunes por Sulis, como ha comentado la compañera, que estamos en el Solanillo, San Agustín, una zona de tardío, en la que queremos darle visibilidad a esta variedad de pimiento tardío, amarillo para el segmento tardío, y luego seguimos mañana martes con otra variedad de pimiento que es Quefren, que es una variedad para el segmento temprano, pero que queremos darle visibilidad a esa variedad después de pasar el invierno, para ver cómo están en las copas, cómo se ha comportado la variedad y cómo ha afrontado el invierno tan duro que hemos tenido. Eso será el mañana martes, pero coméntanos un poco el resto de los días, que seguramente a los agricultores se van a ir olvidando, pero para eso están nuestras redes sociales y las vuestras, para recordarles día a día qué pueden ver. El miércoles, ¿qué podemos ver? Sí, bueno, pues el miércoles continuaremos las jornadas con Belenus, que es una variedad de pimiento California amarillo para el segmento temprano medio, en la que queremos ver también esa variedad después del invierno. Es una variedad con resistencia muy alta a oidio y nemátodos, y también con muy buena terminación en la parte final. Un pimiento que conserva muy bien el calibre, el color y la forma del pimiento. Entonces, martes Quefren y miércoles lo haremos con Belenus. Y luego el jueves continuamos con otra de las otra de las variedades de pimiento de HM Clause, que es Amón. Amón es un pimiento para el segmento medio, que la vamos a mostrar en la zona de la carretera de Almerimar, San Agustín a Almerimar. Es una variedad también que se puede hacer un ciclo largo, y queremos darle visibilidad a esas puntas, a esa terminación de esa variedad en esta jornada. También vamos a hablar en esa variedad concretamente de las prácticas culturales que hay que hacer hoy en día también a algunos pimientos, ¿no? Que hay también que hay que deshojarlos o hay que destallarlos para sacarle un mayor rendimiento o afrontar la situación actual que estamos viviendo con el papispino. Es una variedad muy interesante, puesto que tiene también una resistencia muy alta a oidio, a nemátodos, y la planta muy productiva en la parte final. Eso es muy interesante, puesto que mantiene la forma, el calibre G, que es un calibre G muy interesante para el tema de cooperativa, y que hoy en día, después de los inviernos, las variedades suelen arriba tener un poco más de calibre, y esta variedad, sin embargo, pues mantiene muy ese tamaño, y eso es muy interesante de cara al envasado o a las diferentes demandas que tengan las cooperativas. Y luego, para finalizar la semana, vamos a hacer otra promoción con Ascalón, con de las variedades que tenemos para el segmento tardío en la zona de Roqueta. Entonces, el viernes veremos Ascalón, una variedad para el segmento tardío, para plantarla en agosto, del 1 al 15 de agosto, variedad de pimiento California rojo, con calibre G, con resistencia a oidio y a nemátodos. Entonces, con estas cinco jornadas en una semana, vamos a darle visibilidad a algunas de las variedades que tenemos dentro de nuestro catálogo. Así que podremos hacer un resumen de esa jornada. Lunes, Suli en San Agustín y Solanillo. Martes veremos Quefren en la zona de Valerma. Miércoles veremos Belenus también por la zona de Valerma. Jueves veremos Amón en la zona de San Agustín, Almerimar. Y el viernes veremos Ascalón en la zona de Roquetas. Pues genial, David, 5 días, 5 variedades, 5 oportunidades de acercarse a la gama ION de HM Clause. Que tengáis mucho éxito. Muchísimas gracias. Pues este ha sido David González, el responsable de HM Clause para el poniente almeriense en las jornadas de campo que han tenido lugar hoy en el Solanillo. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Seguimos en FH Almería Radio
prestando especial atención a los precios y por eso vamos a echarle un vistazo a la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy lunes 26 de enero de 2026. Empezamos con los guisantes que han tenido un solo corte de 7,16 €. Seguimos con el bloque de las judías y empezamos con la judía Garrofón, que ha tenido un único corte de 3,46 €. La judía Elda ha tenido un primer corte de 7,74 € y un último de 5,82 €. La judía Perona Semi ha empezado en 5,94 € para acabar en 4,76 €. La judía Rastra ha tenido un único corte y ha sido de 11,32 € y la judía Estrique, la última de este bloque, ha tenido un primer corte de 9,82 € y un último de 8,20 €. Pepinos, tenemos el pepino francés, el pepino español y el pepino Almería. Y el pepino francés ha empezado en 2,06 € para acabar en 1,98 €. El pepino español ha tenido un primer corte de 1,80 € y un último de 1,56 € y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,28 € y un último de 1,20 €. Calabacines, empezamos con el calabacín fino, que ha tenido un primer corte de 3,41 € y un último de 3,11 €. El calabacín gordo ha empezado en 3,22 € para acabar en 2,96 €. Y por último, el calabacín blanco, el último de este bloque, ha tenido un solo corte y ha sido de 2,93 €. Berenjenas, la berenjena rallada ha tenido un primer corte de 3,50 € y un último de 3,38 € y la berenjena larga ha tenido varios cortes, empezando por 3,01 € y acabando en 2,71 €. Tomates, en este bloque, en el bloque de los tomates, solo tenemos el tomate asurcado, que ha tenido un primer corte de 94 céntimos y un último de 62 céntimos. Pimientos, comenzamos con el pimiento lamullo verde, que ha tenido un primer corte de 1,81 € y un último de 1,61 €. El pimiento lamullo rojo ha empezado en 2,25 € para acabar tras muchos cortes en 1,77 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,48 € y un último de 1,10 €. El pimiento California rojo ha empezado en 2,21 € y ha acabado en 1,91 €. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 3,30 € y un último de 2,88 €. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy lunes 26 de enero de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Entramos ya en la recta final del programa y no nos podemos ir sin volver a hablar de las manifestaciones que tendrán lugar este mismo jueves 29 de enero en la subdelegación de Gobierno de Almería. Una cita que asociaciones como Asaja y COAC tienen en sus calendarios marcados con el fin de ejercer presión a todos esos políticos que no llegan a posicionarse del lado del campo. Porque recordamos que actualmente el acuerdo Mercosur está paralizado esperando a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine si cumple o no pues con los tratados fundamentales de la Unión Europea. Así que qué mejor que escuchar a la presidenta de Asaja, Adoración Blanque. La continuidad de la agricultura y la ganadería tal como la conocemos a día de hoy está en riesgo. Celebramos enormemente la votación de ayer en el Parlamento Europeo donde se decide llevar el acuerdo Mercosur-Unión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero esto es solamente el inicio y esto nos demuestra que tenemos que seguir peleando, que tenemos que seguir reivindicando y que tenemos que seguir en la calle
y en los despachos, por supuesto, pero tenemos que seguir presionando en la calle. Por ello, el próximo día 29 te esperamos para decir alto y claro que no podemos seguir así, pero no podemos seguir así porque no nos dejan continuar con la actividad. Con lo cual, el 29 a las 11 de la mañana en la puerta de la subdelegación del Gobierno en Almería. Pues aquí dejamos el tema Mercosur hoy con Adoración Blanque, presidenta de Asaja, que pone voz a la preocupación del campo almeriense y recuerda la importancia de seguir movilizándose y exigiendo a los responsables políticos un posicionamiento claro y firme en defensa de nuestra agricultura. Y para acabar el programa de hoy vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente, la pizarra de hoy lunes 26 de enero de 2026. Empezamos como siempre con los tirabeques que han tenido un único corte de 8,82 €. Seguimos con los guisantes que han tenido también un solo corte y ha sido de 7,26 €. Seguimos con las judías y tenemos primero a la judía Elda que ha tenido varios cortes, empezando por 7,12 € y acabando en 5,02 €. La judía Perona Semi ha tenido un primer corte de 5,58 € y un último de 4,94 €. La judía Perona Roja ha empezado en 9,84 € para acabar en 7,82 €. La judía Rastra ha tenido un solo corte y ha sido de 9,84 €. La judía Strike pues ha tenido bastantes cortes, empezando en 10,22 € y acabando en 6,88 €. La judía Emerite, la última del bloque de las judías, ha tenido un primer corte de 5,10 € y un último de 4,82 €. Pepinos, empezamos con el pepino francés, que ha tenido un primer corte de 2,11 € y un último de 1,87 €. El pepino español ha tenido un primer corte de 1,83 € y tras muchos cortes ha tenido un último de 1,56 € y el pepino Almería ha empezado en 1,28 € para acabar en 1,19 €. Calabacines, tenemos el calabacín fino que ha tenido un primer corte de 3,28 € y un último de 2,99 €. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 3,20 € y un último de 2,85 € y el calabacín blanco solo ha tenido un corte y ha sido de 2,59 €. Berenjenas, la berenjena rallada ha tenido un primer corte de 3,70 € y un último de 3,11 € y la berenjena larga ha tenido un primer corte de 3,16 € y un último de 2,77 €. Tomates, en el bloque de los tomates tenemos el tomate liso, el tomate Daniela, el tomate ramo y el tomate pera. El tomate liso ha empezado en 1,12 € para acabar en 1 €. El tomate Daniela ha tenido un primer corte de 1,01 € y un último de 81 céntimos. El tomate ramo ha tenido el primer corte de 1,12 € y un último de 1,05 € y el tomate pera ha empezado en 1,12 € también para acabar en 88 céntimos. Pimientos, el último bloque de esta pizarra, y empezamos con el pimiento padrón, que ha tenido un primer corte de 4,94 € y un último de 4,82 €. El pimiento italiano verde ha empezado en 1,67 € para acabar en 1,42 €. El pimiento italiano rojo ha tenido un primer corte de 2,29 € y un último de 1,07 €. El pimiento lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,88 € y un último de 1,60 €. El pimiento lamullo rojo ha tenido bastantes cortes y ha empezado en 2,51 € para acabar en 2,08 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,59 € y un último de 1,23 €. El pimiento California rojo ha tenido el primer corte de 2,36 € y el último en 2 €. Y por último el California amarillo, que ha tenido un primer corte de 3,59 € y un último de 3,12 €. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente, la pizarra de hoy lunes 26 de enero de 2026.
La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Y hasta aquí llega el programa de hoy, un programa muy completo en el que hemos hablado de esa borrasca que se adentra en la península, la borrasca Joseph. También hemos tenido a Silvia de Juanes hablando de Fruit Logística y también pues a David González, el representante de H.M. Clause. Así que seguiremos ampliando la información sobre la borrasca y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ya saben que nos han escuchado en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. También les recuerdo que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox, simplemente poniendo en el buscador FH Almería Radio. Ya saben que este programa también ha llegado hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido hasta mañana.